¿Cómo estás, Jackie? ¿Cómo te sientes en el primer capítulo? Emocionadísima, estoy bien contenta y damos la bienvenida aquí a este espacio de Todos Tenemos una historia. Una historia que contar. Tu historia tiene poder. De verdad que sí, Estefanía, qué bonito. Sí. Y damos la bienvenida, ¿verdad?, a este espacio para ti, para nosotras y para todas las personas que podamos alcanzar llevando esta experiencia, esta motivación y esta inspiración. Exactamente. Bueno, estamos muy felices por comenzar este podcast porque aquí vamos a inspirar a personas mediante nuestras historias y historias que tengamos de invitados que vamos a tener aquí. Vamos a tener invitados, wow. invitados especiales, la cual van con historias especiales. Sí, a la cual escucha, ¿verdad? Síguenos para que puedas ver esos invitados especiales. Y yo sé, Estefanía, que con cada historia tú te vas a poder identificar. Sí, Siempre hay una historia que nos toca o algo que tú dices, mira, ¿sabes qué? Si ella lo pudo superar, yo también puedo hacerlo. Yo también, exactamente. Entonces, bueno, vamos a seguir. Hoy vamos a hablar de nuestras historias. Para que nos conozcan un poquito. Para que nos conozcan quiénes somos, de dónde venimos y todo, Me encanta. todo el proceso que hemos Comenzamos. tenido. ¿Están listos? Sí, dale like, dale share para que podamos alcanzar más personas. Sí, Estefanía, cuéntame, vamos a hablar un poquito de ti, Estefanía. ¿Quién era Estefanía antes de estar en las redes? Antes de estar en las redes. Bueno, yo trabajé de mesera por muchos años. Esa era yo. O sea, yo simplemente estudiaba y trabajaba, Cuando llegué aquí a Estados Unidos, eso era lo que yo hacía. Cuando llegué me enfoqué en trabajar y estudiar inglés. ¿No sabías inglés cuando llegaste? No sabía nada de inglés. Me puse fue a estudiar el inglés y bueno, con la práctica fui aprendiendo mediante estos 10 años. ¿So llevas 10 años? ¿Desde dónde vienes? De Venezuela, Florida, San Antonio. So llegaste aquí sin saber inglés y llegaste bien motivada a trabajar y a aprender inglés. Y aprender inglés. Sí. Excelente. Llegué sin saber que me devolvía. Sin saber que me iba a quedar, perdón. ¿Tu plan era devolverte? Mi plan era devolverme. Pero ok. Luego entonces podemos hablar un poquito qué te hizo, ¿verdad? Quedarte aquí. Exacto, ya después contamos esa historia. Porque muchas veces tenemos planes y los planes no son esos planes que nos imaginamos porque Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Exactamente. Estefanía, ¿cómo era Estefanía cuando llegó a Estados Unidos? Bueno, yo era una niña recién salida del huevito de la mamá. Era como el pollito recién salido. Exacto. Porque era primera vez que viajaba sola, primera vez que me iba del país. Oye, qué valiente. Tenía 18 años. Llegué con una amiga y como les digo, o sea, llegué fue a trabajar y estudiar inglés, enfocada en eso. Enfocada en eso. Y bueno, con un plan que de repente para mí no era el plan en este momento estar aquí, pero los planes de Dios pues son perfectos. ¿Llegaste con mucho miedo? ¿Llegaste tranquila, como...? Pero a los meses cuando ya decidí quedarme, sí era como que un miedo, como que, ok, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo tú pensabas quedarte? ¿Cuál era el plan? 3 meses. ¡Oh, wow! De 3 meses, llevas 10 años. Hay una historia sí, por ahí. Mis papás me llamaban y me decían, devuélvete. Y yo, no me voy a devolver. Ha sido valiente. Por la situación Venezuela. Claro, también hay que entenderlo. Luego más adelante podemos hablar un poquito más, ¿verdad? Sí. Y Estefanía, ¿cuál ha sido? Porque muchas veces las personas ven todos los triunfos, las personas ven todo lo bonito que es Estefanía hoy en el 2026, pero en ese transcurso de tiempo han habido, me imagino, momentos difíciles, ¿verdad? Que has tenido que atravesar. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en este tiempo? He atravesado varios. Claro. Como normal. Nada ha sido perfecto porque no queremos vender una vida perfecta en este podcast. Pero hace 1 año y medio me operaron de la cadera y ese fue uno de los momentos más difíciles que yo he tenido. ¿Por qué te operaron de la cadera? Bueno, desde pequeña tenía displasia de cadera y luego me pusieron me operaron, estaba bien y ahorita ya grande tenía la cadera desgastada. Entonces, bueno, me pusieron la prótesis de cadera y me fracturaron. Entonces, ese fue el momento más difícil para mí. ¿Por qué? Porque yo iba a salir caminando el mismo día y terminé caminando a las 8, 10 semanas. Perdóname, ¿te fracturaron la cadera en la operación? En la operación. Pasé 6 semanas en el hospital. Entonces, esa fue la situación, la parte más difícil que yo he pasado, sí. ¿No? Y sin tu familia, básicamente, aquí para ese apoyo. Sí. ¿Cómo lo lograste? Bueno, en las primeras semanas estuvo mi mamá, pero luego mi mamá se fue a Venezuela, ya se tenía que ir, se devolvió y no la dejaron entrar. Ay, Dios y mío. ese momento fue
terrible. Ujú. Entonces, bueno, me ayudaba mi tía, que a veces venía porque no vive en la ciudad, y mi novio en ese momento, bueno, todavía es mi novio. Mi novio, mi hombre, mi Sí, amor. sí. Las personas que Dios pone en ese momento. Diosito me lo mandó en ese momento que él de verdad que lo necesitaba. Y bueno, todavía seguimos juntos y vamos a seguir juntos, pero él me ayudó, él fue el que me cuidó, me ayudó, me metía a bañarme, todo. Dios Todo. mío. Diosito, siempre digo que Dios me lo mandó en el No momento te que abandonó. lo necesitaba, sí. Qué lindo. Dios te manda personas en el momento que lo necesitas. Él Literal, es perfecto. literal. De verdad que Dios es muy perfecto. Qué lindo, qué Sí. linda tu historia, me encanta. Y qué curioso porque las dos fuimos operadas de la cadera, que luego Exactamente. hablamos entonces de eso, Sí, ¿verdad? las dos tenemos una Una cadera, prótesis. una Sí, prótesis. sí. Tú eres mi prótesis del lado derecho, tú eres izquierdo. Yo soy la izquierda, Y yo tú soy la eres derecha. derecho. Sí, no, caminamos, somos biónicas. Yo hace ya casi 10 meses que me operé, así que estamos casi ¿Cómo en te el tiempo. sientes? Me siento bien, fíjate, gracias a Dios. Fue un proceso también largo, fue un proceso doloroso. Gracias a Dios, ¿verdad? Pues no tuve esa experiencia como tú, porque Sí. me imagino el dolor y el sufrimiento. Pero sí, Pero igual realmente... es difícil. Es difícil porque es volver a caminar. Sí. Tienes que volver a confiar en que cada paso que vas a dar no te vas a caer. Claro. Sí, fíjate, sí guardo un poco de miedo o de cuidado porque no me quiero caer, no me quiero Sí. lastimar. Va poco a poco. Sí. Ya después del año va. Mira, yo ya tengo 1 año y medio y ya uso tacones. Exacto. Yo tengo mucho cuidado para subir las escaleras, bajar las escaleras y básicamente me pasó igual Sí. que Estefanía, pues fue un desplazamiento de cadera, Ujú. la cual lo descubrieron a mis 40 y pico de años. Wow. Y fue todo, ¿verdad? Comenzó con un dolor, así que sí fue chocante porque son cosas que tú no las Sí, ves venir, que pero tú no sí, tenías en los planes, no ¿sabes? tenía los planes y Sí. tuve 3 meses en la casa. Claro. Bueno, Estefanía, cuéntame, ¿qué aprendiste de este momento? Siempre aprendemos de todos nuestros procesos. Yo Sí. creo que de todo lo que pasamos siempre hay una enseñanza. ¿Qué aprendiste? Yo aprendí que Dios tiene el control de todo. O sea, para mí en ese momento yo estaba muy mal porque me dijeron, mira, no puedes, después de decirme, vas a salir al siguiente día caminando, después me dicen, no vas a caminar hasta en 8 semanas, que no puedes 2 apoyar meses. el pie. O sea, Ujú. fue demasiado. Y tenía la Ujú. tensión muy baja, por eso estuve más tiempo en el hospital y bueno. Entonces yo dije, yo le entrego, Dios, te entrego mi vida, te entrego Ujú. mi proceso, te entrego Finanzas, todo. todo económico, Ujú. físico, mental, Sí, porque sí. también, o sea, es difícil. Y yo se lo entregué a él y dije, de aquí, si él quiere, yo salgo de Ujú, aquí, pues. ujú. Entonces, bueno, yo se lo puse todo en manos de él. Si hoy estás pasando por un momento malo, por un momento difícil, Ujú. es entregarle todo a Dios, tu vida entera. Eso fue lo que yo aprendí, porque no tenía otra opción. Te hago una pregunta y que tal vez no está aquí en esto escrito, ¿no? En ese momento, ¿tuviste las amistades, el apoyo que pensabas o no? No, no. Las amigas que yo pensaba que eran mis hermanas, o sea, mis amigas que amo, todas desaparecieron aquí en San Antonio. Tengo mis amigas internacionales, pues por teléfono, Claro, el apoyo. siempre el apoyo. Ujú. Pero mis amigas que yo pensaba que eran mis amigas, mis hermanas, esas amigas desaparecieron. Y obviamente pues ya en el día de hoy ya no son mis amigas, porque una me dijo, cuando te mejores, me escribes. Ay, qué bonito. ¡Ay, qué lindo, amiga! Sí, O sea, cuando esté caminando te vuelvo. sí, cuando ya pueda salir a tomarnos un café, yo te aviso. Son cosas que uno no entiende. Pero bueno, no juzgo a nadie. Claro, claro. Y son cosas que sí, uno no entiende, pero ya uno lo aprende a aceptar. ¿Te hizo más Sí. fuerte eso que acabas de mencionar? ¿Te hizo más vulnerable? ¿Te hizo...? En el momento me sentí muy triste. Ujú. En el momento me sentí muy mal porque hubo un momento que una persona que ni me conocía fue y me llevó un mercado a mi casa. Wow. Ella no me conocía. O sea, personas que no les La tenía menos tanta que confianza, pensaba. de repente Ujú. fueron. La Sí. persona que yo menos pensaba que iba a estar conmigo fue la persona que estuvo ¿Qué más te ahí ayudó? al 100%, que no se movió de ahí. Fíjate, Estefanía, y perdóname, yo pienso que a veces estos procesos, cuando esas cosas nos pasan, yo pienso que aunque nos duelan, es un dolor que uno no puede expresarlo,
pero te hace ser una mejor persona. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque te conviertes en una persona compasiva. Sí. Y ya no ves a las personas que estén atravesando un proceso. Tú te detienes y dices, espérate, yo no quiero que esa persona se sienta o pase lo que yo pasé. Exacto. Y nos hace más compasivo con las personas. Sí, así es, ¿verdad? Ujú. Ahora, si de repente una amiga, si yo sé que está mal, yo de una vez lo que quiero es ayudar, Exacto, ¿sabes? Porque es feo, en verdad es feo Se siente, no tener esa ayuda. Y yo creo que también por eso es que este podcast se ha creado, porque hemos pasado por experiencias y, ¿verdad?, de vivencias y queremos ayudar a las personas a través de nuestras experiencias para que te puedas levantar, para que puedas sanar, para que puedas animarte y Sí. seguir hacia adelante, porque no todo es color de rosa, Sí. no todo ha sido bonito en nuestras vidas, igualmente en la vida de cada persona y cada invitada que va a estar aquí, y de eso se trata este podcast, que podamos animarte. Sí, así es. Estefanía, ay, esta pregunta me encanta. Si pudieras abrazar a esa Estefanía de hace años, ¿qué le dirías a esa muchacha? Bueno, yo le diría que aquí dice hace años, hace 10 años, vamos a decirle hace años, cuando yo llegué a Estados Unidos, que fueron hace 10 años, en el 2017, yo diría que hay que pensar con la cabeza y no con el corazón. Porque al empezar a pensar con el corazón, cometemos muchos errores. Que siempre uno comete errores, Claro. pero si tú piensas más con la cabeza que con el corazón, vas a cometer menos errores. Eso le dirías a la Estefanía. Eso le diría yo a la Estefanía. En este momento, yo ahora pienso con la cabeza y no con el corazón. Exacto. ¿Por qué? Porque sí me pasaron muchas cosas que ya después le iremos contando, que de repente errores, empezar de cero varias veces por pensar con el corazón y no con la cabeza. Claro. Es que llega ese momento de confusión, sí, llega ese momento también que nos lanzamos. De inmadurez, de confusión, porque tenía pues 18 años, era Claro, una niña. claro. Ya ahorita ya tengo 27, ya es diferente, pero... Ya estás viejita. Ya estoy viejita ya. Bueno, Jackie, te voy a hacer unas preguntas. Cuéntame. ¿Quién era Jackie antes de ser pastora? Pues fíjate, la Jackie de antes, yo llevo aquí en Estados Unidos 11 años y cuando yo llegué aquí comencé a realtor, agente, ¿verdad?, de bienes y raíces, y era inversionista. Trabajaba con todo el asunto de comprar casa, de remodelar casa, de inversión. Comprábamos casas rotas, casas destruidas, las arreglábamos. Luego yo la decoraba porque también hacía staging. Wow, me encantaba decorarla y luego la ponía entonces a la venta. Esa era la Jackie. Ok. ¿Cómo llegaste a ser pastora después? Pues mira, buena pregunta. Buena pregunta. Fíjate, es algo que uno no conoce los planes de Dios. Uno no conoce los planes de Dios. A mí siempre me ha gustado aconsejar, ayudar, animar a las mujeres. Siempre es algo que era mi pasión, mi pasión. ¿Cómo comenzó lo del pastoreo? Que eso es una historia muy larga. Tuvimos un llamado, ya veníamos trabajando en las iglesias, ¿no? Yo fui criada en el evangelio desde muy pequeña, mi mamá siempre me llevó a la iglesia. Hubo un tiempo que yo me aparté en mi juventud, ¿no? En ese paréntesis de la vida. Pero fíjate que hace ya varios años comenzamos como pastores asistentes en una iglesia y trabajábamos mano a mano con unos pastores y allí estuvimos 4 años trabajando con ellos, mano a mano, ayudando. Wow. Fui líder de mujer, también líderes de las mujeres, daba los anuncios, siempre estuve muy envuelta en esa iglesia hasta que recibimos el llamado de nosotros abrir nuestra propia iglesia, la cual yo dije que no. La cual yo no quería, y yo le decía a mi esposo, ese llamado es para ti, yo no quiero trabajar con las personas directamente. ¿Por qué? Porque ser pastor es una responsabilidad muy grande con las personas, pero principalmente con Dios. Claro. Es algo que tú tienes que tener una vida completa, dirigida por Dios, ¿no? Pero ha sido bonito, ha sido fuerte, es un camino, el pastorear a las personas es un camino, ¿cómo te puedo decir? Es un camino difícil, no es fácil, pero sí he entendido que cuando Dios te llama, Dios respalda. Amén, así es. Bueno, después echamos cuentas eso exactamente muy largo. en otro capítulo. ¿Qué soñaba Jackie cuando era joven? Ay, pues mira, yo cuando era jovencita, yo quería hacer de todo.
Tú sabes que siempre hay unas edades que uno quiere ser maestra, quiere ser secretaria, quiere ser de todo, pero algo que sí me gustaba, yo quería ser azafata, estar viajando en los aviones, esa era una, y yo quería ser trabajadora social / psicóloga. Ese era mi sueño, la cual no fui. Ninguna de las dos. Pero eres psicóloga con Dios. Luego entonces, ¿verdad? Qué lindo, porque fíjate, uno siempre tiene algo en ese, como que te nace ayudar a las personas sin saber que Dios tenía eso para mí. Claro. ¿Alguna vez pensaste que te ibas a terminar haciendo lo que haces hoy? ¿De pastora? Perdón. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser pastora? Jamás. ¿Hace 10 años? No, jamás no me pasó por la mente, jamás, en serio, jamás. Yo creo que yo he escuchado a personas que sí quieren ser pastores. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastora. Pero no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Exactamente. Pero en mi caso yo no tenía planificado ser pastora. Okay. ¿Cuál ha sido una prueba que te ha marcado? Uy, Dios mío, ok. Pues esta es la parte más difícil para mí, ¿no? Hace 3 años, y esto nunca lo he dicho por las redes, así que yo creo que es un momento... Y una partecita nada más. Sí, una parte, luego se va a hablar un poquito más, porque, ¿verdad? Es un tema muy que podemos abarcar mucho, pero a mi hijo mayor le dio cáncer. A mi hijo mayor le dio cáncer hace 3 años. Wow, ok. Eso sí fue una prueba bien difícil. Una prueba fuerte, sí. ¿Qué te enseñó esa temporada? Esa temporada hace 3 años fue donde nació la Jackie que es hoy. Fíjate, en ese desierto, en ese momento, fue donde pude descubrir muchas cosas. Me enseñó a depender de Dios literalmente. Mi vida cambió por completo. Ahí fue cuando me di cuenta que tenía que acercarme a Dios, porque era lo único que yo tenía en ese momento, era la única esperanza, yo me tenía que arreguindar de algo, sostenerme de algo, y me sostuve de Dios en ese proceso. Entonces, ¿qué me enseñó? Me enseñó a depender de Dios, me enseñó a confiar en Dios, me enseñó a acercarme a Dios y me enseñó a conocer a Dios de cerca. Me enseñó a creer en sus milagros. Amén. Me enseñó a ser la mujer que soy hoy, honestamente. Sin ese proceso, pues tal vez hubiese seguido mi vida como la llevaba, que no estaba mal, pero no era esa pasión de ayudar a las personas y levantar a las personas, porque yo lo viví. Claro. Yo viví ese proceso. Exactamente. Bueno, ¿tú crees que todas las personas tienen un poder en su historia? 100%. 100%. Yo antes pensaba como que, no, mi historia, o sea, es tonta, como que eso no, ¿quién va a querer escuchar mi historia? Pero después me di cuenta que la historia de cada uno tiene un poder muy maravilloso, porque uno puede inspirar o motivar a una persona que esté pasando por un momento malo o que conecte con uno, ¿sabes? Con un momento similar al de nosotros. Todas las historias son importantes, Estefanía, todas las historias tienen... Yo digo que hay un propósito detrás de cada historia, y tal vez yo me voy a identificar con tu historia y tal vez otras personas se van a identificar con mi historia. Y puedo conseguir esa similitud, ¿no? Wow, cómo ella se levantó, cómo ella lo hizo, cómo ella llegó de Venezuela sin inglés y lleva aquí 10 años, cómo ella se sostuvo en esas 8 semanas en una operación, qué ella ha hecho, qué ella hizo, cómo lo hizo. Y yo creo que es bien importante que contemos las historias, porque la historia va a inspirar a los demás. Sí, que he trabajado, pues trabajé mucho tiempo, he hecho de todo. Trabajé de mesera, hice tortas, hacía arepas, trabajé limpiando casa, bueno, todo. Y un día dije, yo tengo que hacer algo por mí. Ya después que me operaron la cadera, yo dije, yo no quiero seguir trabajando así. O sea, no puedo, porque yo tengo que hacer que esta cadera me dure toda la vida. Exacto. Entonces, bueno, ahora abrí la agencia de marketing, porque Te felicito. Y me encanta y estoy súper feliz y tengo experiencia, me puse a estudiar, a educarme, todo eso, porque no es fácil, pero estoy haciendo algo que amo, que de verdad quiero hacer, y que de verdad que al momento de uno formar una familia, que todavía no va a hacer eso, todavía no, ya va, pero yo quiero estar con ellos, ¿sabes? Estar con ellos, y eso lo he pensado siempre, es como que siempre que yo veo un bebé, ¡ay, me dan ganas de llorar! Estás trabajando para crear... Sí, yo quiero eso. Lo tuyo. Pero claro, no todavía. Todavía como 2, 3 años. Poco a poco. Pero sí, ese es mi motivación de hacerlo. Lindo. Sí. Y entonces, bueno. Qué lindo. Fíjate, Estefanía, es importante que tú cuentes tu historia, porque muchas veces, en mi caso, fíjate qué curioso, yo llevo casi 3 años trabajando
como tuve que dejar, ¿verdad? Por un tiempo lo que estaba haciendo, trabajando para una corporativa. Y ese es otro tema también, ¿verdad? Muchas personas quieren salirse de la corporación, quieren tener un negocio propio. Y yo creo que ambas cosas son importantes. Yo creo que también hay tiempo para todo. Hay tiempo para uno tener un negocio, hay tiempo para crecer, Sí. hay tiempo para estar en una corporación. Si eso es lo que te funciona, trabajar de 9 a 5 o de 9 a 6, mira. Sí, depende de cada persona, de lo que quiera cada persona. Claro. Y qué lindo que tú, ¿verdad? Tuviste que pasar por todas esas Cada experiencias. proceso. Igualmente yo cuando yo llegué aquí, ya yo no llegué aquí de Puerto Rico a ser realtor. No, Yo claro. llegué aquí y comencé a $9. Yo llegué aquí en el Dios 2015, mío. $9 lo que me pagaban. Luego subí a 11, luego entonces dije, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer un poquito Claro. más y ahí pues comencé a hacer lo de realtor, ¿no? Que fue un proceso porque también hay que sacar una licencia. Claro. Y también tuve que estudiar y echar hacia adelante. Entonces, cada proceso en nuestra vida nos lleva al próximo paso. Exactamente. Al próximo paso. Y todos son importantes. Sí, sí. Donde tú estés exactamente. ahora mismo es importante. Exactamente, sí. Disfrútalo. Y bueno, quiero que nos comenten acá abajo cuál ha sido ese momento de tu vida que marcó tu historia. Y Coméntanos por ahí. coméntalo y nos vemos en el próximo capítulo. Excelente. Gracias por estar con nosotras. Salud, Jackie. En Todos Tenemos Una historia. Gracias por estar. ¿Te gustó? Ay, Dios mío, yo creo. Sí,